del día de ayer. Quiero invitarlos a que vean las religiones contra los niños. Esta es la segunda parte. Lo había comentado la semana pasada. Yo hice un video sobre lo que los libros sagrados dicen sobre los niños y el enorme falta de respeto y masacres infantiles que continuamente se ven en los libros sagrados, el asesinato de niños y el comérselos, como decía Saturno con... No, era... Sí, Saturno se comía a sus hijos, también es Cronos. Y cosas así por el estilo de desagradables, absolutamente inaguantables, es lo que hacían. Pero decía yo que eso finalmente son fantasías, son mitologías, pueden ser muy aterradoras, pero no pasan de ser eso. Y este otro video está dedicado específicamente a lo que las personas, so pretexto de sus propias creencias religiosas, han hecho con los niños a lo largo de la historia. Y es todo aterrador. Fundamentalmente, como siempre, me centro en la Iglesia Católica porque es la que me rodea. ¿Por qué no hablas del Islam? Porque no vivo en una sociedad islámica, no lo conozco tan bien. Hablo de él, sí hablo de él, pero no tanto como quisieran los cristianos fanáticos, que lo que no quieren es que se hable de sus propias barbaridades. Bueno, pero en fin, les recomiendo mucho el video, las dos partes, las dioses, el otro se llama creo que dioses contra niños, y este es las religiones contra los niños, precisamente los que están ahí representados son los 3 niños portugueses, los 3 pastorcillos portugueses que supuestamente vieron a la Virgen de Fátima en 1917 y ella pidió que le hicieran un templo, le hicieron el brutal y enormemente redituable santuario de Fátima, y en agradecimiento permitió que los 2 de la derecha los llevara a la epidemia de gripe de 1918, gripe que se llamó española, pero no era española. Y la otra que sobrevivió, pues la hicieron monja hasta que murió sin que jamás conociera los deleites del lecho conyugal o del lecho pecaminoso. O bueno, igual sí los conoció. Vaya usted a saber, no es el tema.